10, versículos 7 y 8, leemos lo siguiente. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No cabe duda que estamos viviendo tiempos muy especiales en la vida de la iglesia. La iglesia, a través de los siglos, desde que Cristo ascendió al cielo, Él edificó su iglesia, fundó su iglesia. Y ya tenemos 2000 años de este periodo. De tal manera que la iglesia tuvo un tiempo de bendición en los primeros 100, 150 años. Después de eso, en el año 200 empezaron algunos de los obispos o líderes religiosos a desviarse un poquito de las escrituras, luego otro poquito más, luego otro poquito más, hasta el grado de que solamente un pequeñito grupo de creyentes permanecieron fieles a las escrituras como las tenemos ahora. Y el grande grupo de creyentes, de cristianos, se apartaron y se desviaron. De tal manera que tuvo que haber una reforma muy importante en el siglo XVI, en el año de 1517, un hombre llamado Martín Lutero y otro llamado Juan Calvino, hicieron lo que llamaron la famosa reforma protestante, le llamaron. ¿Por qué? Porque Martín Lutero clavó afuera de la iglesia ahí de Gutenberg, una catedral ahí en Alemania, clavó una lista de protesta y puso las 95 tesis de Martín Lutero. Esta llamada reforma protestante vino a hacer precisamente eso, lo que el nombre que se le dio, una verdadera reforma, una renovación, removió los cimientos de la iglesia del siglo XVI, porque en primer lugar hablaba acerca de la salvación. La salvación se había enseñado en contra de lo que las escrituras decían. La salvación, dice la Biblia, que es por fe, que es por gracia. Y dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios la salvación. El precio lo pagó Jesucristo. Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados con su sangre derramada. El precio de su vida fue el precio de nuestros pecados. Entonces, todo esto vino a revolucionar. Nada más estoy dándoles una tesis. Se cobraba por el perdón de pecados, las famosas indulgencias. Determinada cantidad de dinero, comprabas determinada cantidad de perdón de pecados. Por decir 1,000 pesos, 1,000 pecados. 500 pesos, 500 pecados. 1 peso, 1 pecado. Y así era el perdón de los pecados. Pero la salvación se vendía y el perdón de los pecados también.
y la salvación era por obras. Tenías que hacer buenas obras para ser salvo. Y todavía el diablo sigue enseñando en muchos lugares y a través de otras religiones la salvación por obras. Y se alejan de la escritura que dice que Cristo murió y el regalo de la salvación es un don de Dios. Entonces vemos que esta reforma fue tremenda y vino a conmocionar las escrituras. No las podía leer la gente. La Biblia no la leía la gente porque estaba en latín. La gente no sabía ni leer ni escribir, ni siquiera en su idioma, menos en latín. Los franceses, los italianos, los españoles y todos los que hablaban los diferentes idiomas no podían leer la Biblia porque estaba en latín. Solamente algunos sacerdotes en los monasterios la leían, entre ellas Martín Lutero, que hizo esta reforma. De tal manera que él clava esto, ¡guau!, le costó, ya no digan la vida, le costó la vida a Martín Lutero. Pero eso no quiso decir que no hizo un movimiento muy importante. Esto hizo que él, cuando vivía, tradujo las Sagradas Escrituras al alemán y gran parte del Nuevo Testamento en alemán. Lo principal fuera la carta del apóstol San Pablo a los romanos y todo esto que hablaba de la salvación, de tal manera que la gente empezó a leer la Biblia en su idioma. El Espíritu Santo empezó a hablarle a la gente a través de la palabra. La fe viene por el oír. La fe viene por oír. ¿Y por oír qué? La palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vino la salvación porque la gente empezó a leer y a oír la palabra de Dios en su idioma y empezaron a salvarse, y de ahí vino el crecimiento de un grupo de creyentes que ahora se les llama los creyentes evangélicos o los protestantes, aunque quiero decirles, siempre existió un grupo de cristianos fieles que nunca se corrompieron y que nunca se apartaron, pero no los dejaron desarrollar. Había una persecución tremenda. Lo importante es que llegamos al día de hoy a la iglesia. Ahora la iglesia, ya hay dos grandes grupos: la iglesia católica romana, como persistió, de donde salió Martín Lutero, y la iglesia de los cristianos evangélicos, que predicamos la palabra. ¿Y qué ha pasado? Que ha habido reformas. Dios ha venido moviéndose a través de esa gran reforma que fue en el siglo XVI. Y ahora vemos en este siglo XXI, donde a principios del 20 y 21 estamos viendo la gran reforma que Dios está haciendo en la iglesia. ¿Qué reformas está haciendo Dios con nosotros? Está estableciendo el ministerio apostólico, está estableciendo el ministerio profético, porque durante todos estos años, a partir de la Reforma Protestante y de que los cristianos existían, solamente se había dado énfasis a el ministerio pastoral, al ministerio evangelístico y al ministerio de maestros. No había una manifestación profética, no había una manifestación apostólica. Es más, algunos cristianos decían que los ministerios apostólicos habían desaparecido, que los profetas también habían desaparecido, cuando la Sagrada Escritura dice en Efesios 4 del 6 al 11 que Dios puso 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo: el ministerio apostólico, el ministerio profético, el ministerio pastoral, el ministerio evangelístico y el ministerio de maestro. Entonces los ministerios Dios los establece para que se vaya adelante la iglesia, para que crezca la iglesia. Y si no tenemos esos 5 ministerios, la iglesia no se va a desarrollar, no va a crecer como es el plan y el propósito de Dios. Y a eso se le ha llamado revelación de las reformas que Dios está haciendo en el mundo de hoy. Pero una de las cosas más importantes, aun cuando se está viendo esto, es precisamente un ministerio que está dentro de lo profético, dentro de la declaración de la palabra de Dios con autoridad. Vemos el ministerio de la liberación.
El ministerio de la liberación es un ministerio que es fundamental para el crecimiento de la iglesia de Cristo. Este ministerio depende de los otros 5 ministerios, está incluido dentro de ellos. No es un ministerio aparte, sino que se depende del ministerio profético, del ministerio que Dios ha dejado a todos los creyentes. Por eso es que hoy estamos viendo en el día de hoy la restauración del ministerio de la liberación. Este ministerio de la liberación lo puedo definir rápidamente con una palabra muy sencilla. ¿Qué es liberación? Liberación es el proceso de expulsar demonios y de echarlos fuera. Es el proceso de expulsar demonios y echarlos fuera. Ahora, ¿en dónde se integra el ministerio de liberación? En otra dimensión que vive la iglesia, que se llama la guerra espiritual. La guerra espiritual es una guerra que estamos desarrollando los cristianos desde antes de que Cristo viniera. Todos los que estaban esperando la venida de Cristo desarrollaban una guerra espiritual. Cuando vino Jesucristo, se declaró frontalmente la guerra directamente. ¿En qué momento se declaró? Cuando Jesucristo llega aquí al mundo, establece y comienza su ministerio. Él lo primero que hace es ir a una sinagoga, le dan el libro de Isaías, abre el libro de Isaías y hace una declaración. Dice que buscó una cita bíblica donde él declara y dice: esta escritura hoy se ha cumplido delante de vosotros. ¿Y cuál era aquella escritura? Donde dice: el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para sanar, para liberar, para dar libertad a los cautivos. Entonces el Señor empieza declarando cuál era el ministerio al que Él había venido. Y uno de esos ministerios que era predicar, enseñar, sanar enfermos y liberar a los cautivos. Abrirle los presos a la cárcel. ¿Y a cuáles cárceles? Él iba a la cárcel a sacar a los asesinos, no, él estaba refiriéndose a aquellos que estaban siendo prisioneros por Satanás. Él venía dando una enseñanza nueva. Por él, cuando él dijo: esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. Dice que a partir de ese momento él estaba en una sinagoga y por la autoridad que él tenía para enseñar, cuando él estaba enseñando, cuando él estaba predicando en aquella ocasión, en aquella sinagoga, era tan fuerte la autoridad que tenía por la presencia del Espíritu Santo en él, que dice la Sagrada Escritura que un hombre se paró en medio de la congregación y dijo: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo? Todavía no ha llegado nuestra hora. Y dice que el Señor Jesús le ordenó y le dijo: cállate y sal de él. Se empezaron a manifestar los demonios, pero se empezaron a manifestar y la escritura lo relata, lo plasma para que nosotros pudiéramos entender que en el mundo había una gran opresión del diablo y sus huestes espirituales sobre los seres humanos. No nada más nos incitaban a pecar, no nada más ahora nosotros teníamos una naturaleza pecaminosa, sino que los demonios estaban controlando y dominando a las personas, haciéndolas sufrir a través de padecimientos, enfermedades o con espíritus malignos de odio, de rencor, de resentimiento, de rechazo, de falta de autoestima y tantas cosas, el orgullo, la soberbia, la vanidad, espíritus que han estado dominando y destruyendo a la humanidad desde entonces.
De tal manera que cuando vemos esto, la manifestación del Señor Jesucristo, Él les dice en aquella ocasión, dice, échalo fuera. Y la gente decía, ¿qué nueva doctrina es esta? Porque aquel demonio dice que gritó y echando alaridos salió de aquel hombre que había empezado a hablar. De tal manera que nosotros podemos ver y entender que cuando Cristo viene, Él comenzó su ministerio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre vosotros. ¿Cuándo empezó a manifestarse esas declaraciones? Cuando los demonios empezaron a salir. Dice que la gente le llevaba a los enfermos, le llevaban a los endemoniados, le llevaban lunáticos, le llevaban ciegos, sordos y mudos. Y dice que a todos los sanaba, pero a los que estaban endemoniados se consideraba una sanidad de tipo espiritual, claro. Por eso ahora le llamamos sanidad interior. De tal manera que esa sanidad interior era una verdadera liberación, donde los demonios eran quitados de fuera de las personas. Y la Biblia nos enseña dos estados de las personas en cuanto a los espíritus demoníacos. Una es la posesión y la otra es lo que llamamos opresión, dominio, control de ciertos espíritus sobre la vida de alguna persona. Posesión es cuando la persona está dominada en sus tres áreas: en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Está totalmente dominada y controlada por un espíritu demoníaco. Gracias a Dios, no son los muchos los que tienen este problema, sino solamente aquellas personas que declaradamente han hecho un pacto de entregarle su vida al diablo. ¿Han oído eso? De gente que dice, yo le entrego mi vida a Satanás y no me importa, yo le vendo mi alma al diablo. Y le han entregado al diablo porque el diablo y Satanás, que es el mismo, no tiene ningún poder ni injerencia en la vida del ser humano, a menos que el ser humano le dé oportunidad de dominarlo y controlarlo en su ser. De tal manera que cuando nosotros vemos esto, estas personas son gente que ha estado declarando y haciendo pactos. Hace un tiempo les mencioné acerca de aquella experiencia que tuve con una joven de 17 años, que fue una de las primeras experiencias de liberación que yo tuve. Cuando le pregunté a esta muchacha después de que fue liberada, le dije, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue que tú tuviste este control y este dominio de este demonio? Y luego me dice, es que mi mamá se casó con este hombre que es mi padrastro, y este padrastro me hostigaba, no que abusara de ella, pero la hostigaba, la maltrataba, la burlaba, la dañaba. Y dice que un día ella, estando con unas amigas, viendo una película de ese muñeco que le llaman Chucky, estaba viendo esa película, y son elementos que el diablo usa para influenciar y dominar la mente, las emociones, el alma de algunas personas. De tal manera que esta muchacha, estando con esas amigas, viendo esa película, ellas dijeron, bueno, yo quiero hacer un pacto con el diablo. Entonces dice que ella sabía que si hacía un pacto con sangre, entonces iba a ser real. Fíjense. Entonces ella
dice que fue y agarró un cuchillo y se hizo una cortada en la palma de la mano, no aquí en las venas, sino en la palma, una palma para que le saliera sangre. Y con eso dice que con otra amiga también se cortó y pusieron sus dos manos y le dijeron al diablo que viniera, que ellas le estaban dando sangre para que entrara a sus vidas. De la otra muchacha, dice, ya no la volví a ver porque eran compañeras en la escuela, pero a partir de ese momento yo le dije, quiero que vengas a mi vida y me des poder para dominar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta muchacha? Que a partir de ese momento ella vino a su cuerpo, a su vida, un espíritu demoníaco que la dotó de fuerza. De fuerza. O sea que hay diferentes espíritus. Ella pedía fuerza y autoridad para poder vengarse de su padrastro. Entonces que un día que llegó el padrastro y le empezó a ofender, le empezó a decir, como siempre la maltrataba con groserías y todo, y le dijo, tienes que hacer eso. No lo voy a hacer, dijo ella. Que lo vas a hacer. Y fue, la agarró del cabello y la jaloneó, y cuando la jaloneó, dice que ella se volteó y sintió que algo estaba en ella, y agarró al padrastro, lo levantó y lo aventó contra la pared. ¡Guau! ¡Pau! Aquel hombre cayó y se levantó enojado y se le fue otra vez y llegó y ¡pau! Le daba puñetazos y lo agarraba y lo aventaba. Bueno, lo maltrató al varón ese, que le dijo, ya, no, ya no me pegues más. Y que entonces ella sintió, dijo, esto es lo que yo quería. A partir de ese momento, ella se fue aquí a la secundaria, aquí en Mérida. Y dice que en la secundaria todas las muchachas la veían así con respeto y todo. Y que llegó casi a hacer su banda ahí de gente pues que la respetaban. Y cualquier muchacho que les faltaba el respeto, ella iba y lo agarraba. Y nada más con que lo agarrara del cuello y lo levantaba así. Y como se les quedaba bien, decía, tú vuelves a tocar a fulana o vuelves a faltar el respeto y verás lo que te voy a hacer. Y nada más les golpeaba contra la pared de la secundaria, ¡pau! Y sentían una fuerza y que tenía una influencia tremenda. Lo que pasó es que con el tiempo el demonio fue oprimiéndola más y más y más, y empezó a entrar en una angustia, en una desesperación. Ya no dormía. Dice que en su hamaca se dormía y le jalaban la hamaca y se la pesaban por allá y la golpeaban contra la pared y se levantaba y ya no sabía qué hacer, se desesperaba. Entonces lo que hacía ella era un apetito, dice que le daba un apetito terrible, ya no comía nada, ni pan, ni leche, ni nada. Lo único que comía era latas, no de las chicas, de las medianas, de chiles jalapeños. Dice que lo metía con agua, lo metía a la licuadora y chile jalapeño era lo que tomaba. Jalapeño en la mañana, jalapeño en el mediodía, jalapeño en la noche. Eso era lo que comía. Estaba delgada. No era nada fea la muchacha, pero estaba muy delgada, demacrada. Y entonces le dije, ¿y qué pasó? Dice, es que ya me atormentaba en las noches y ya no quería yo nada con él. Por eso le dije a mi mamá, ayúdame, ya no quiero. Y le confesé y le dije todo. Entonces ella mandó llamar a unos pastores y ya conocieron usted la historia que les conté. Algunos de los que estaban ahí, que la agarraron esa noche, dice que había un hombre grande, como uno de unos 110 kilos, que la estaba agarrando, y cuando la agarró le dijo, se le quedó mirando porque se le rompió la blusa y se le salió uno de sus pechos, y dijo, se le quedó mirando y él le dijo, te gusto, ¿verdad, gordito? ¿Verdad, gordito? Te gusto.
y dice que lo agarró estando ella en el piso, porque la tenían agarrada, porque se azotaba y se golpeaba, quería lastimarla, quería matarla. Y entonces dice que agarró al gordito y lo aventó contra la pared. Entonces fue cuando alguien dijo, ojalá el doctor Durán estuviera aquí. Y cuando dijo, ojalá el doctor Durán estuviera aquí, el demonio que estaba en ella dijo, a ese ni me lo mencionen, me ha hecho mucho daño. Y entre paréntesis quiero decirles que no les conté la vez pasada, que yo dije, ¿cuál daño? Si yo nunca he hablado con él, nunca he tratado con él. Pero el Espíritu Santo me hizo entender una cosa. Los espíritus demoníacos les hacemos daño al reino de Satanás. Porque lo que quiero que entiendan, que el ministerio de liberación es un choque frontal contra el reino de las tinieblas. Por eso Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Y cuál es la manifestación de que el reino de Dios está en nosotros? Cuando empezamos a sanar enfermos y a echar fuera demonios. También se ve manifiesto cuando tú predicas el evangelio en el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, no yo ni tú, los que echamos fuera a los demonios ni sanamos a los enfermos. Es Dios Espíritu Santo que vive en nosotros. Por eso vemos en Mateo 10, 7 y 8 que les dijo, id y sanad a enfermos, sanad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. El Señor Jesucristo mandó a sus discípulos. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, cuando el demonio dijo eso y me fueron a buscar, yo les conté la última vez que cuando me dijeron, ve a buscar a una muchacha que está endemoniada y aventó a fulano y come puro chile y todo, yo estaba lleno de miedo. ¿Por qué? Porque no conocía más de la verdad. Para mí era una revelación. De tal manera que es normal que algunos experimenten miedo, pero no está justificado nuestro miedo. Porque Dios a nosotros ya nos ha enseñado que Cristo Jesús, hace 3 semanas, el Señor nos habló y nos dijo que Él en la cruz del Calvario despojó a los principados y a las potestades y los humilló públicamente, derrotando y triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso dice la Biblia, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí les digo, y entonces cuando sucede ese evento, y el Espíritu Santo me hizo entender y me dijo, no es que tú le hayas hecho un daño especial a él, sino que es el reino de Satanás, es el diablo que está hablando. Y cada que tú predicas, cada que la gente se convierte, cada que rescatas un alma de sus garras, cada que le arrebatas una familia de su control, estás haciéndole un daño al reino de las tinieblas que no te imaginas. Porque después cada persona, cada familia se va a convertir en otra persona que va a hablar de Cristo y se va a multiplicar el ejército y el reino de los cielos se va a extender por donde quiera que vayan los cristianos. Entonces fue cuando yo entendí por qué había dicho ese demonio, porque había dicho que yo le había hecho mucho daño. Y dije, porque predico el evangelio. Por eso el Señor, en el ministerio que Él hacía, Él 4 cosas hacía en su ministerio el Señor. Él predicaba, enseñaba, liberaba y sanaba. 4 cosas era el ministerio. Entonces, cuando tú estás predicando a Jesucristo en tu casa de bendición,
Cuando estás predicando a Jesucristo a la gente en una café o a tu compañero de trabajo, a tu compañero en la escuela, lo que tú estás haciendo es declarando una guerra y declarando quién es el Señor de señores y el Rey de reyes, y quién puede liberar su vida de su tristeza, de su problema, de su enfermedad, de su adicción, de su robo, de su mentira, de sus problemas sexuales. El único que lo puede liberar es Cristo. Y cuando tú le presentas a una persona a Cristo, el diablo tiene que salir de esa vida. Entonces, en ese momento fue cuando pude entender el trabajo tan importante para nosotros que es el hablar del Evangelio de Cristo. Estamos declarando una guerra completa y total. Por eso estamos en una guerra espiritual. El cristiano no puede decir que yo no entro a la guerra, yo nomás estoy aquí parcial. Si no predicas de Jesucristo, si no enseñas a la gente de Jesucristo, si no sanas enfermos, si no echas fuera demonios, estás fuera del propósito de Dios. Es fuerte, pero es real. Y el Señor dijo: el que no es por mí, contra mí es. El que no es por nosotros, contra nosotros. Por eso, cuando encontraron a unos que andaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús, dijeron los discípulos: Señor, encontramos a unos que estaban echando fuera demonios en tu nombre. Y les dijo: y se lo prohibimos, porque no andaban con nosotros, no eran del equipo. Y les dijo él: déjenlos, porque el que no es contra mí, el que no es contra mí, por mí es. Entonces nosotros debemos de entender que Dios te llamó y te salvó. ¿Y saben qué dice Mateo 28, 18 al 20? Dice: toda potestad, dijo Jesús. Fíjense, todo poder, toda autoridad me es dado arriba en el cielo y abajo en la tierra. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice 18, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, bautizándolos en el nombre del Hijo, bautizándolos, dice, y del Espíritu Santo. Y he aquí, dice, enseñándoles que ¿qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la orden para ti? ¿Cuál es la orden para mí? Ve y haz discípulos. Para ser un discípulo tienes que decirle quién es Cristo. ¿Qué es lo que puede hacer Cristo por ellos? ¿Qué es lo que hizo Cristo por ti? Porque ese es el principal arma que Dios nos ha dado para derrotar a Satanás: la obra de Cristo en nuestra vida. Dice algún escritor, dice, la única Biblia que van a tener muchas gentes en el transcurso de su vida vas a ser tú. Porque en ti van a leer, van a ver la obra de Cristo en ti. Cómo cambiaste, cómo dejaste de ser ese mentiroso, ese ladrón, ese borracho, ese golpeador, esa persona deprimida, esa persona enferma, dañada, y cómo resucitaste a una nueva vida. Y cómo tú le puedes decir: ¿sabes qué? Cristo me cambió, Cristo me transformó, Él es la paz. Tu problema solamente Cristo lo puede solucionar. Y yo oigo hermanos que me dicen: hablé a una persona y le dije: tu problema es que te hace falta Cristo, y cómo es posible, y cómo recibo a Cristo, y cómo es que... Y empiezan a preguntar. Por eso dice el Señor Jesucristo: los campos están blancos para la siega,
Los campos ya están blancos para la siega. Lo que tenemos que ir para recoger la siega que ya está lista. La gente está preguntando por Cristo, ya están cansados de religión. La gente ya está cansado de que les estén dando oraciones, que les digan lee la Biblia, que les digan trae ofrendas, ve a la iglesia, pero no pasa nada en sus vidas. No hay un cambio en sus vidas. Y a eso es lo que vino Cristo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y cómo comienza esa salvación? Cuando Cristo llega al corazón. Y cuando Cristo llega al corazón de una persona, si esa persona, llega al corazón de esa persona, y al decir corazón, estoy diciendo a lo más profundo del hombre, que es su espíritu. De tal manera que en la parte muerta de nuestra vida, porque vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Espíritu Santo, Cristo Jesús viene, trae al Espíritu y lo coloca en nuestro espíritu, y es cuando tenemos vida eterna. Cuando nosotros tenemos vida eterna, ya somos hijos de Dios, tenemos la salvación, y es cuando nosotros sabemos que el Espíritu Santo está viviendo en nuestro ser. Pero ¿en qué parte de las tres partes que somos? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál es en la parte en la que viene a vivir el Espíritu Santo? A nuestro espíritu. Ahí vive. Y desde ahí Él controla las otras dos partes, que se llama alma y cuerpo. Por eso es que el cristiano es transformado totalmente, es cambiado, es limpiado. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, cuando Cristo viene al corazón de una persona, le da una nueva vida, una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar. Pero hay algo. Cuando Cristo llega, echa fuera todo y limpia. Pero hay una cosa que Él sigue respetando: tu libertad, tu libre albedrío. Dios, aunque ya está en tu corazón, Él no se vuelve un dictador. Él no se vuelve algo donde tú ya no piensas, ya no actúas más que lo que Él quiere, más lo que Él dice. No. Él te dice lo que tú quieres, Él te dice lo que Él quiere que tú hagas, pero no te obliga a hacer lo que Él quiere que tú hagas. Entonces lo que hace el Señor Jesús, cuando ve que viene Él a tu corazón y estás peleando con alguien, el Señor te dice: arrepiéntete. No debes de pelear, debes de perdonar. Pero es que me ofendió. Ya no voy a regresarme a las predicaciones. Me ofendió, me lastimó, y revelas lo que hay en tu corazón. Un corazón que todavía no ha sido sanado completamente, y que guardas rencor y guardas resentimiento. Y eso es ahora vuelvo a dar una enseñanza que empezamos para poder valorar. Estoy dando un panorama general de lo que es la guerra espiritual y lo que es el ministerio de liberación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos esto en la vida de una persona, esa persona recibe a Jesucristo, pero va a su casa, discute, pelea y guarda rencor. ¿Qué pasa? Cuando en ese momento el Espíritu Santo le dijo: no guardes rencor, perdona a tu esposa, perdona a tu esposo. No, ¿cómo la voy a perdonar? Si me ofendió, si me lastimó, si me gritó, no sabe lo que me dijo. El Espíritu Santo te dijo: perdona. ¿Y tú qué dijiste? No quiero obedecerte, Dios. En ese momento, cuando nosotros nos rebelamos a Dios, entonces aquella control que tenía el Espíritu Santo de nuestro ser abre una rendija. Yo digo, abrimos la puerta, le quitamos el seguro. Entonces el diablo entra, pero ya no puede entrar a nuestro espíritu, porque ¿quién vive ahí? Dios, es el Espíritu Santo. Entonces ya no puede entrar a nuestro espíritu. Lo que hace el diablo entonces se queda ¿en dónde? En donde le dimos cabida.
en nuestra mente porque sigo con coraje. Y el espíritu de odio es Él. El espíritu de rencor es Él. El espíritu de la falta de perdón es Él. No es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios es el que te dice perdona, olvida. Las ofensas no te hacen nada. No les hagas caso. Nada más es para probar tu corazón, pero el diablo te ha puesto una trampa, un engaño. Por eso las tres predicaciones anteriores son tan importantes para poder entender lo que es la guerra espiritual y lo que es liberación. Entonces el Espíritu Santo te está hablando y cuando el Espíritu Santo te está hablando y tú no quieres, abriste una puerta. Y se abren puertas de muchas maneras. Cuando tú le das lugar a aquello que te gustaba antes, aquel que ya Dios lo salvó y lo rescató y lo salvó del alcoholismo, y otra vez vuelve otra vez y vuelve otra vez a la puerta, se va con los amigos a la cantina y como que no queriendo, ay, no tomes, no, no, tómate una, no, hombre, no, yo ya no tomo, no, una, hombre, ¿qué tiene? O te lo prohíbe tu pastor y te lo prohíbe, ¿no? Y empiezan a picarlos su hombría. No, mi pastor no me lo prohíbe. Claro, yo no se lo prohíbo. Dios te dice, cuídate. Una cerveza no te va a matar. Un cigarro no te va a matar. Pero ese testimonio daña y te va a afectar a ti, porque tú estás abriendo una puerta para tu propio daño. No es para que te vayas a condenar, porque no te vas a condenar, pero no vas a tener victoria. Y le abriste una puerta al diablo. Y eso quiero decírselos muy claramente en esta noche. La salvación que Cristo nos dio y está en nuestro corazón no tiene que ver con si hay liberación o no hay liberación. Hay gente que puede estar oprimida por demonios de odio, de rencor, o algún demonio de soberbia, de orgullo, de altivez, o ciertos espíritus, de tal manera que alguien dirá, es que esa persona necesita ser liberada para que sea salva. No, estoy hablando de un cristiano. Necesita ser liberado para que viva una vida de un cristiano victorioso. Por eso es que encontramos cristianos que están lastimados, son miembros de esta iglesia, vienen aquí a esta iglesia, pero viven llenos de problemas, miseria, pobreza, enfermedades. Muchas enfermedades son producidas por demonios, otras son físicas, pero también Dios nos dio poder para sanar. ¿Se entendió? No todos piensen que todas las enfermedades son demonios, aunque hay demonios que producen cáncer. Entonces tenemos que ir aprendiendo a discernir y tenemos que darnos cuenta de esto, de tal manera que cuando nosotros nos damos cuenta que los cristianos tenemos problemas de esta naturaleza, entonces un cristiano puede estar influenciado por un demonio. Sí, a eso le llamamos opresión demoníaca, no posesión, porque el diablo no está poseyendo tu cuerpo completo, vive en tu mente y vive en tus emociones. Y en la mente, emociones y voluntad, ¿dónde están? En el alma. Mente, emociones y voluntad son el alma. Y si hay un pensamiento de odio, está controlando una parte de tu alma. Si aparte tu emoción tienes odio y además pierdes el control, es que ya no aguanto y no soporto y por favor, y gritas y ofendes. Emociones. Pierdes el control de tu voluntad o no te dominas, no tienes dominio propio. De repente le pegas a tu esposa o golpeas a tus hijos. Y eres cristiano. Tú vas a decir, es que este no es cristiano, está de seguro que es un hijo del diablo. No, es un cristiano que necesita ser liberado, pero si no se da cuenta y no tiene esto que les estoy dando hoy, ¿qué dice la Biblia? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y eso es lo que yo no quiero. Quiero que en esta iglesia aprendamos lo que es liberación. ¿Por qué la necesidad de la liberación?
porque es una necesidad que nosotros debemos de tener bien entendida y practicar la liberación. Cuando haya que ministrarla a otras personas, hacerla. Cuando no, aprender que ya nosotros, los creyentes, podemos practicar la autoliberación. Podemos echarle fuera. No necesito, pastor, vengo a que me saque el demonio del enojo. Si ya lo conoces, sí, dile en el nombre de Jesús, te vas fuera. Entonces eso es lo que vamos a aprender. Hoy estoy dando el panorama general. Mañana y el jueves vamos a tener 2 horas mañana y 2 horas el jueves. Aprender más de qué casos, cómo sucede, cómo podemos hacer, identificar. Quisiéramos que todos aprendieran. Por eso invité a toda la iglesia, solamente la iglesia. Nadie que no sea de la iglesia puede asistir. Porque después van haciendo y diciendo cosas que no son convenientes. O dicen cosas que no dijimos. O solamente aquel que tenga parte de aquí del cuerpo, que sabe que eso es para su bien, de nuestro bien. Ahora, ¿por qué les digo que es una necesidad? La liberación. Porque el Señor Jesucristo lo dijo claramente. Y lo dijo, nos lo ilustró con un caso que él vivió. Dice que el Señor iba caminando y allá por la región de Tiro y Sidón, y le salió una mujer, Sirofenicia. No, era Sirofenicia, bueno, era una mujer. Y dice que le salió al encuentro. Y le dijo esta mujer: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando le dice, hijo de David, ten misericordia de mí, ella estaba definiendo que conocía quién era él. Al decir hijo de David, ella sabía que el pueblo de Israel esperaban a un Mesías. Esperaban a ese Mesías, y la palabra Mesías quiere decir el que baja del cielo. Acuérdense que Mesías es lo mismo que Cristo en griego. El que bajó del cielo, el que baja del cielo, el que desciende del cielo, el que viene en el nombre del Señor, el Todopoderoso. Ese iba a venir, lo esperaban. Entonces aquella mujer estaba definiendo y diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que iba ella gritando detrás de ellos y detrás de ellos, hasta que los discípulos le dijeron: Señor, dile que se calle y que se vaya ya. No para de gritar y de gritar: Señor, hijo de David. Y dice que en ese momento, dice que ella fue y se postró delante de él, se arrodilló y le dijo: ten misericordia de mí, porque mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Siempre ha habido tormentos de demonios, siempre ha habido gente atormentada por demonios, y no saben, le llaman orgullo, le llaman soberbia, le llaman odio, le llaman resentimiento, le llaman cólera, le llaman de muchas maneras. Perversiones sexuales son demonios. De tal manera que la muchacha estaba gravemente atormentada por un demonio. Y el Señor Jesús le contesta y le dice: no es bueno darle el pan de los hijos a los perros. Qué terrible. El Señor a veces es bien drástico. El que no era judío lo consideraban gentil, y en ese momento el Señor lo define como un animal. Y le dice: el pan de los hijos no se le da a los perros. Yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la nación de Israel. Fíjense. Entonces el Señor Jesucristo les habla y le dice claramente a aquella mujer: ¿sabes qué? Esto que tú estás pidiendo, esto que tú me estás pidiendo de que le saque el demonio a tu hija, eso es el pan de los hijos de Israel. Y el pan se come
cada 25 de diciembre en la Navidad. O comemos salmón o camarones allá en una fiesta. Esos son alimentos de fiesta. O todos los días comemos mole y relleno negro. Pues no, solamente cuando un pavo hay. Lo que estaba diciendo, pero el pan, como quien dice, la tortilla, ¿la comemos diario? En el pueblo de Israel se come diario. Entonces lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo, esto que tú quieres es el pan que le pertenece a la nación de Israel. Estaba dando a la apertura, la gran enseñanza de la liberación. Sacar fuera un demonio es el pan diario de los hijos de Israel. Es la bendición que Dios les está mandando. Una bendición que quiere decir que el diablo se va fuera de nuestras vidas diariamente. Y si vuelve a entrar, no lo vuelvo a sacar. Y si vuelve a entrar, lo vuelvo a sacar. Pero yo voy a vivir en libertad. Esa es la liberación que se llama el Señor Jesucristo. Dice, el pan de los hijos. Aquella mujer dijo tan sencillo que conmovió el corazón de nuestro Señor. Le dijo, sí, tienes razón. Tú eres el enviado para el pueblo de Israel. Tú eres el que bajaste del cielo para el pueblo de Israel. Y nosotros somos como perros. Pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Automáticamente se humilló, se postró y le dijo, tú eres mi amo, tú eres mi Señor. Yo soy como un perro, pero dame esa migaja de lo que desperdician los hijos. Y muchas veces hoy, nosotros los hijos, lo desperdiciamos y ni siquiera lo comemos. Por eso es que sufrimos como iglesia, como pueblo de Dios, tantos tormentos, rencores y odios, porque seguimos guardando aquello y apapachando a los demonios que nos están atormentando. Tenemos que aprender a echarlos fuera. Tenemos que decidir el día de hoy, yo soy del pueblo de Dios y la liberación es mi pan que Dios me ha dado. Amén. Por eso vemos que el Señor primero llamó a los 12 y les dijo lo que habíamos leído. Id y echad fuera demonios, sanad enfermos, echar fuera leprosos, levantar muertos. Se lo dijo primero a los 12. Después se lo dijo a los 70. Y ahora Jesús nos lo dice a todos nosotros en Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. ¿Qué dice Marcos 16, 17? Leámoslo todo, pero quiero que lo leamos todos los que somos creyentes en Cristo Jesús en voz alta. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y el primer versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué tenemos que hacer para que la expulsión de demonios ocurra en nuestra vida? Tenemos que practicar el ministerio que Jesús hizo. Practicarlo en la extensión de su significado. Enseñar que el reino de Dios está en mi corazón. De que el Rey vive en mi corazón. Por tanto, voy a predicar,
voy a enseñar, voy a echar fuera demonios y voy a sanar enfermos. Y la bendición va a venir a mi propia vida, a mi hogar, a mi casa, a mi iglesia, a mi empresa, a mi negocio, donde quiera que yo vaya. El amor de Dios se va a manifestar para liberar y sanar. Miren, Dios nos está revelando cada día más lo que somos. La identidad, y no, más bien dicho, el valor de la identidad que tenemos. ¿Qué identidad tenemos? Somos hijos de Dios. El valor de esa identidad es que tenemos poder y autoridad. Autoridad primero para ejercer el poder de Él. Por eso es que, mis hermanos, Dios no quiere que vivamos derrotados, ni tristes, ni afligidos. Y si algo pasó en nuestra vida triste, que alguna pérdida que tuvimos, todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios. Y estar alabando y glorificando el nombre de Dios cada día, dándonos cuenta de que Él nos dio poder y autoridad. En estos días he estado viviendo una prueba difícil en mi vida, de tal manera que hoy que venía dije: Señor, tengo que reconocer que tú estás llevando el asunto por buenos caminos. Y Él me dijo: sí, yo lo estoy llevando por buenos caminos. Pero si tú y los que han estado orando contigo no hubieran atado a los demonios, hubieran atado a los mentirosos, a los engañadores, a los hipócritas, a los ladrones, a los defraudadores, si no los hubieran atado, tú, no hubiera podido yo hacer nada. Y entonces hoy le dije: Señor, gracias por este poder y autoridad que nos has dado para liberar. Así es que esta noche terminamos este mensaje haciendo una invitación. Esta invitación no la hago yo, la hace Jesús. Apocalipsis 3:20 en pantalla. Apocalipsis 3:20 en pantalla. Vean y escuchen la voz de Dios. Tú que estás aquí esta noche, que necesitas a Jesucristo en tu corazón. Tú que viniste esta noche y necesitas a Jesucristo en tu corazón. Dice el Señor Jesús: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A cuál puerta? Tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. No necesitas hacer obras, solamente creer, tener fe de lo que Él hizo por ti. Él quiere entrar a tu corazón, Él quiere salvarte, Él quiere perdonarte, Él quiere darte vida eterna.